en nuestra primera cena romántica, mi marido salió a llamar por teléfono. De repente, una anciana de la mesa de al lado me deslizó un fajo de dinero y susurró: llama rápido un taxi y huye por la ventana del baño. Ahora. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Jade, a sus 36 años, caminaba con la serenidad de quien piensa que, al fin, la vida empieza a devolverle algo bueno. Su vestido rojo resaltaba su piel cálida, y el leve perfume floral que llevaba era el mismo que utilizaba desde que abrió su floristería. Un aroma que, según ella, podía convencer al mundo de que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Había tenido días difíciles en el negocio, noches silenciosas en un apartamento demasiado grande para una sola persona, y heridas viejas que nunca terminaban de cerrar del todo. Pero esa noche, la soledad parecía haber retrocedido varios pasos. Ella avanzó por el vestíbulo del restaurante La Cúpula Dorada, el más exclusivo de la ciudad, donde solo entraban políticos, empresarios, celebridades y esa clase de personas que vivían en un mundo que parecía hecho de cristal, poder y secretos. Jade nunca había estado en un lugar así. Ni siquiera en los cumpleaños más especiales que celebró antes de quedar huérfana había visto algo tan lujoso: lámparas de cristal gigantes, mesas bordeadas de oro pálido, música suave. Camareros vestidos como si fueran parte de un museo viviente. Todo parecía preparado para recordarles a los demás que no pertenecían allí. Pero Jade ya no venía sola. Venía del brazo de Iván. Iván tenía 40 años y una presencia que hacía que todos se giraran a mirarlo. No era su belleza, aunque era atractivo, sino su postura segura, su mirada cálida, la elegancia natural de quien parecía moverse por ese tipo de lugares desde siempre. Y lo que más sorprendía a Jade era lo natural que él la hacía sentir ahí, como si la Cúpula Dorada fuera un sitio normal para ellos. Como si ella también mereciera estar en un lugar donde una cena podía costar más que una semana de trabajo. Él avanzaba con una suavidad que solo tenía la gente acostumbrada al éxito. El traje oscuro le quedaba perfecto, su reloj brillaba con un destello sutil y una ligera cana en la sien hacía que se viera incluso más interesante. Jade no recordaba haber conocido nunca a un hombre que la mirara con tanta atención, que la escuchara como si cada una de sus palabras tuviera un peso real. Cuando se sentaron en la mesa reservada, una en el centro del salón, completamente a la vista de todos, Jade pensó que el universo finalmente le había dado una pausa, un momento de paz, un respiro. Algo que no estaba acostumbrada a tener. Iván tomó su mano sobre la mesa y la observó con una sonrisa que parecía sincera. No había peligro ahí. No había sombras. No había sospecha. Al menos, no todavía. El camarero llegó con 2 copas de champaña helada. Jade tomó un sorbo pequeño y el frío de la bebida le provocó un escalofrío agradable. Ella lo miró, sintiendo que era la mujer más afortunada de la ciudad. Una florista común en un restaurante deslumbrante, sentada frente a un hombre que parecía salido de una revista. Iván la observó un segundo más, y luego le dijo: Jade, te ves hermosa hoy. Ella soltó una risa suave, una risa que hacía meses no le salía tan natural. No exageres, solo me puse lo primero que encontré. Si eso encontraste sin pensarlo, no quiero imaginar cuando lo piensas, respondió él con un tono cómplice. Ella se sonrojó y bajó la mirada. Jade había pasado mucho tiempo acostumbrada a la vida práctica, a abrir su floristería temprano, a cerrar tarde, a cargar cajas, organizar flores, lidiar con proveedores, pagar impuestos. A vivir con la responsabilidad de saber que solo se tenía a sí misma, porque los demás se habían ido demasiado pronto. Había aprendido a no esperar milagros, a no esperar grandes historias, a no esperar que la felicidad llegara vestida de traje y la invitara a cenar. Y sin embargo, ahí estaba. Mientras conversaban, un hombre corpulento, con traje gris oscuro, se les acercó. No era un camarero. El gerente del restaurante. Esa clase de gerente que no perdía el tiempo en mesas comunes. De esos hombres que solo se acercaban a quien tenía apellido o a quien tenía dinero. Señor Iván, es un placer tenerlo aquí. Dijo el gerente con reverencia, ¿está todo a su gusto? Iván asintió con una cordialidad que parecía calculada. Todo está perfecto, gracias. Jade notó el modo en que el gerente se inclinaba casi con miedo. ¿Quién era realmente Iván? Ella sabía que trabajaba en una empresa de inversiones y que tenía contactos importantes, pero no sabía mucho más.
Nunca había querido parecer desconfiada, así que nunca había preguntado demasiado. Y él había sido tan encantador, tan atento, tan perfecto, que no había habido motivo para dudar. Pero el gesto del gerente empezaba a dejar una sombra ligera en su corazón. El tipo se fue con una sonrisa que parecía esconder algo, y Jade trató de ignorar ese pequeño nudo que se le formó bajo las costillas. Iván volvió a mirarla. ¿En qué piensas? Nada, solo, estoy feliz, dijo ella, intentando despejar su mente. Horas atrás había preparado arreglos florales para clientes de toda clase, esposos infieles que luego enviaban flores para disculparse, funerales que pedían coronas demasiado grandes para ocultar culpas familiares. Bodas donde la novia lloraba más por miedo que por emoción. Ella veía mucho desde su floristería. Sabía que el amor tenía muchas caras, algunas hermosas y otras feas. Pero con Iván, todo parecía distinto. Limpio. Esperanzador. Hasta que pasó. Ella levantó la vista hacia el salón y vio algo extraño. Una anciana sentada cerca, sola, con una taza de té que no había tocado. La mujer no quitaba los ojos de ella. Su postura rígida, sus manos temblorosas, sus ojos cargados de un miedo viejo, provocaron que Jade apartara la vista por incomodidad. No era normal que alguien la mirara así. Como si la conociera. Como si quisiera decirle algo. Como si estuviera frente a una cuenta regresiva que estaba a punto de terminar. Cuando Iván sacó su celular porque alguien insistía en llamarlo, murmuró: «Es del trabajo. No tardaré». Y se levantó con un paso elegante que hizo que varias mujeres lo siguieran con los ojos. Jade miró la forma en la que se alejaba, sintiendo orgullo, sintiendo cariño, sintiendo pertenencia. Pero pronto sentiría otra cosa. Cuando él desapareció por la puerta del vestíbulo, la anciana se levantó de golpe. Jade dio un respingo. No la había visto moverse así en toda la noche. La mujer caminó hacia su mesa sin pedir permiso. Su rostro estaba blanco, casi translúcido, como si estuviera al borde de un infarto o de un colapso nervioso. Ella no sonrió, no pidió disculpas, no se presentó. Simplemente habló. «Escúchame bien. Necesito que te levantes ahora», pidió con un hilo de voz. Su mano temblaba. Pero no era por edad. Era por terror. Jade frunció el ceño. «Disculpe, ¿la conozco?». La anciana negó rápidamente, con desesperación. «No importa si no me conoces, lo que importa es quién conoces tú». Y Jade sintió un escalofrío que le subió por los brazos como un vendaval helado. La anciana se inclinó y, sin previo aviso, puso un fajo de dinero grueso sobre la mesa. Lo hizo tan rápido que Jade apenas pudo reaccionar. «Aquí tienes. Tómalo, mételo en tu bolso. Ahora». Jade retrocedió ligeramente, horrorizada. «Señora, no entiendo qué». La anciana la interrumpió con una voz desgarrada, lo bastante baja para que solo Jade la oyera. «Mi hija se casó con él. Iván. El hombre que estaba contigo». Jade sintió que el corazón le dio un vuelco. Y ya no está. Silencio total en su mente. Silencio profundo, brutal, como si alguien hubiera apagado el mundo. La anciana apretó su muñeca con fuerza sorprendente. Escúchame antes de que vuelva. Llama un taxi. Corre por la salida trasera. Por el baño hay una ventana pequeña que da al callejón. Usa eso. No pienses. No preguntes. Corre. Si no te vas ahora, no saldrás de esta ciudad viva». Jade sintió que el aire la abandonaba. Dentro de su pecho, los latidos se volvieron golpes. La anciana continuó: «No cometas el error de mi hija. Yo llegué tarde. Yo no pude salvarla. Tú sí puedes salvarte. Hazlo ahora». Jade tragó saliva, incapaz de articular palabra. La mano de la anciana temblaba más y su respiración se volvió temblorosa. «Él no es un hombre. Es una trampa. Te está usando, como usó a mi niña. Cuando termine lo que vino a hacer, ya no te necesitará». Jade sintió como su garganta se cerraba. Y entonces, como si el destino quisiera confirmar que todo era real, dos hombres enormes entraron al restaurante. No venían a cenar. No miraron el menú. No buscaron mesa. Buscaban algo.
O a alguien. Sus ojos recorrieron el lugar hasta detenerse en ella. Directo. Invasivo. Innegable. La anciana susurró. Son sus hombres. Si te quedas, ellos te sacarán cuando él lo ordene. Y después. No terminó la frase. Jade sintió el vértigo de quien está a punto de caer de un edificio. Los hombres dieron un paso en su dirección. La anciana la soltó. ¡Corre! Jade se levantó de golpe, casi tirando la silla al suelo. Sus piernas temblaban, pero avanzó, obligándose a no mirar atrás. Caminó rápido. Luego más rápido. Luego corrió. Las miradas del restaurante la siguieron, pero no importó. Nada importaba. Fue directo al pasillo del baño. Abrió la puerta con tanta fuerza que rebotó contra la pared. Entró y cerró con seguro. El silencio ahí dentro era sofocante. Solo el sonido agitado de su respiración rompía el aire. Jade apoyó las manos en el lavabo, tratando de entender. Su reflejo en el espejo mostraba unos ojos llenos de pánico que ella misma no reconoció. Pero antes de que pudiera decidir si quería escapar, gritar, llamar a alguien o simplemente desmayarse, escuchó algo que la recorrió completa. Detrás de la puerta del baño, dos voces murmuraban. La primera era del gerente del restaurante. ¿La tiene localizada? Y la segunda, le heló la sangre. Era Iván. Sí. Está ahí dentro. Ciérrala. Nadie entra ni sale hasta que yo lo diga. Jade sintió que todo el aire se escapaba de sus pulmones. La anciana no estaba loca. El peligro no era imaginario. Y esa noche, en la cúpula dorada, Jade comprendió algo que jamás creyó posible. El hombre perfecto que la había enamorado, también podía ser el hombre que la iba a destruir. La cerradura del baño giró por fuera con un sonido seco, metálico. El seguro saltó con violencia, y Jade, que ya había pegado su espalda contra el muro, sintió como el instinto se apoderaba del cuerpo que hasta hacía apenas una hora creía estar a salvo. El paso lento y preciso de alguien al otro lado de la puerta la obligó a contener la respiración. No gritó. No pidió ayuda. Sabía, con una certeza que le pesaba como plomo en el pecho, que cualquier ruido sería la señal de que estaba vencida. La voz de Iván resonó con una calma casi quirúrgica. Jade, amor, sal. Todo está bien. Estás nerviosa. No entiendo qué ha pasado, pero podemos hablar. Era su voz. La misma voz con la que le había dicho que la amaba. Que quería construir una familia. Que su madre estaba feliz de que por fin hubiera encontrado una mujer buena, de esas que ya casi no existen. Ahora esa voz sonaba como un cuchillo envuelto en terciopelo. Ella se quedó quieta, con los pies firmes en el suelo de mármol. La ventana era pequeña. Apenas un rectángulo alto y angosto con un marco de aluminio empotrado. Y lo peor, enrejado. Jade subió al lavamanos, apoyó las rodillas con fuerza, y tanteó la parte superior. Fría. Cerrada. Una prisión sin barrotes visibles. Se asomó y solo vio una calle desierta a oscuras. Miró su teléfono. Las manos temblaban tanto que lo dejó caer 2 veces antes de poder abrir la aplicación de taxis. El sistema tardaba demasiado. Cada segundo era una bomba a punto de estallar. Marcó el destino sin pensar demasiado. No su casa. No podía volver allí. Eligió la floristería. Su refugio. El único lugar donde todavía podía respirar. Cuando por fin el sistema confirmó que el taxi venía en camino, un nuevo sonido le heló la sangre. Una conversación entre el gerente del restaurante y su esposo, justo del otro lado de la puerta. Ella se está alterando mucho, decía el gerente. Podría causar un escándalo. Los clientes están empezando a mirar. Iván respondió con frialdad. Entonces ocúpate. Asegúrate de que no salga. Cierra la entrada principal si es necesario. Nadie puede verla en este estado. Ya no es mi esposa. Es un problema. Jade contuvo un sollozo. Esa última frase le rompió algo dentro. Como si alguien hubiera metido la mano en su pecho y apretado sin piedad. Ya no es mi esposa. Se llevó la mano al bolsillo y tocó el fajo de billetes que la anciana le había dado. La cantidad era absurda. Más de lo que ganaba en 2 meses de trabajo.
Lo suficiente para que entendiera que la advertencia no había sido producto del delirio. Aquella mujer, fuera quien fuera, había vivido esto antes. Y no lo había inventado. El pitido del móvil le indicó que el coche ya estaba cerca. Tenía 3 minutos. Y una sola salida, la puerta principal. Volvió a bajarse del lavabo, respiró hondo y se giró hacia la puerta con decisión. Cuando giró el pomo, lo encontró trabado desde afuera. El pánico la alcanzó de nuevo como un golpe en la boca del estómago. Estaba atrapada. Volvió a mirar el baño. Estaba impecable. Blanco, perfecto, como todo lo demás en ese restaurante que ahora se sentía como una cueva disfrazada de palacio. Sus ojos encontraron la caja roja de alarma contra incendios junto a la puerta. Contenía un botón cubierto por un cristal pequeño. No lo dudó. Tomó su bolso, lo abrió con rabia, sacó un espejito de maquillaje con marco metálico y lo usó para golpear el vidrio. El primer golpe dejó una grieta. El segundo, lo rompió por completo. Presionó el botón. El sonido que siguió fue ensordecedor. La alarma del restaurante rugió como una bestia herida. Las luces parpadearon, la música se cortó de golpe, y el caos comenzó a extenderse como una mancha de aceite. Gritos, pasos, sillas que caían, cubiertos volando, copas rotas. El gerente gritaba órdenes. Iván, por lo que Jade podía oír, intentaba calmar a los presentes. Pero nadie escuchaba. La gente comenzaba a correr. En ese momento, el pestillo de la puerta del baño giró. Jade retrocedió, preparándose para pelear, si era necesario. La puerta se abrió y el gerente apareció en el umbral, rojo, sudando, furioso. Pero no pudo decir nada. Jade le empujó el pecho con fuerza, lo apartó y echó a correr por el pasillo. Todo era confuso. Mesas volcadas, clientes empujando, humo saliendo de la cocina. ¿El incendio era real o era solo pánico colectivo? No importaba. Lo que sí importaba era que los 2 hombres que la habían mirado al entrar también intentaban avanzar en medio de la confusión. Jade los vio. Y ellos la vieron. Corrió entre la gente, esquivando cuerpos, bandejas caídas, y logró llegar a la salida. Afuera, el aire frío de la noche la golpeó como un cachetazo. No miró atrás. No pensó en nada. Solo corrió. El taxi estaba justo enfrente, con las luces encendidas. Abrió la puerta trasera, se lanzó dentro, y gritó la dirección de su floristería. El conductor, un hombre mayor con cara de pocos amigos, miró por el espejo retrovisor. ¿Está bien? ¿La siguen? Jade negó con la cabeza, sin aliento. Solo conduzca. El coche arrancó. La ciudad desfilaba por la ventana como si no pasara nada. Como si nadie supiera que su mundo acababa de romperse. Cuando por fin llegaron, el local estaba oscuro. La floristería, ese lugar que había construido desde cero, seguía exactamente como ella lo dejó esa mañana. Pero ahora era más que un trabajo. Era su único refugio. Abrió la puerta con llave, entró, cerró detrás de sí y activó los cerrojos. Encendió una luz tenue en la trastienda. Todo estaba igual. Las flores dormían. Las macetas esperaban. Los jarrones, ordenados. Caminó hasta la oficina del fondo. Encendió el portátil. Se conectó al sistema del banco. Tenía que ver si podía sacar algo de dinero. Preparar algo. Huir, tal vez. Viajar. Escapar. Pero cuando introdujo sus datos y accedió, un mensaje emergió en rojo. Cuenta bloqueada temporalmente por actividad sospechosa. Contacte con su asesor. El miedo se convirtió en un vacío helado en el estómago. Marcó el número del banco. La operadora fue amable, distante y muy clara. La denuncia la había hecho su esposo legal, Iván Torres. Había solicitado el bloqueo total de cuentas debido a riesgo de fuga y presuntas maniobras financieras no autorizadas. Todo sonaba a una pesadilla burocrática. No, yo no he hecho nada, insistió Jade. Soy la titular. Necesito acceder a mi dinero. Es mi dinero. Lo siento, señora Torres, respondió la operadora. Deberá presentar la documentación judicial correspondiente. Por ahora, el acceso está denegado.
Colgó con los ojos secos, pero las manos temblorosas. Fue entonces cuando comprendió que lo que había vivido no era una casualidad. Era un plan. Nada había sido espontáneo. Ni las flores silvestres que él llevaba con exactitud cada martes. Ni las historias tristes que le contaba para hacerla sentir especial. Ni las cenas improvisadas. Todo había sido diseño. Volvió a mirar su teléfono. No sabía a quién llamar. No tenía hermanos. No tenía padres. Las amigas que le quedaban no entenderían. No le creerían. Su mundo, su red, su historia, ya no existía. Decidió volver a casa. A su apartamento. Tal vez ahí podría pensar mejor. Buscar papeles. Revisar. Aún no quería creer que lo hubiera perdido todo. Caminó varias calles. Ya no había taxis. Nadie la seguía. Todo parecía calmo. Al llegar al edificio, algo la hizo detenerse. Las luces del pasillo del tercer piso, donde vivía, estaban encendidas. La puerta de su apartamento no tenía la alfombra de entrada. El número de la puerta había sido cambiado. Se acercó. Sacó la llave. Intentó girar. Nada. Probó con la llave de seguridad. Tampoco. Volvió a mirar la puerta. Sintió algo muy frío subirle por la garganta. Golpeó. Nada. Golpeó más fuerte. Soy yo. Jade. Que esta es mi casa. Se abrió una rendija. Una mujer de unos 50 años, con bata y rodete mal hecho, la miró con desconfianza. ¿Qué quiere? Esta es mi casa, respondió Jade, con la voz rota. La mujer bufó. Yo rento aquí desde hace una semana. Tengo contrato. No sé quién es usted. Jade dio un paso atrás. La mujer cerró la puerta en su cara. En ese momento, los vecinos comenzaron a salir. Tamara, la del 2B. Guillermo, del 3A. Todos miraban a Jade con una mezcla de lástima y alarma. Y entonces aparecieron ellos. Iván, impecable. Rosaura, su madre, vestida como si viniera de un congreso. No te pongas así, Jade, dijo Iván con voz afectada. Ya hablamos de esto. Sabías que la situación con la hipoteca era delicada. ¿Qué dices?, gritó Jade. Yo nunca firmé nada. Rosaura se adelantó, con un gesto sereno y condescendiente. Hija, firmaste. Tengo los documentos. Todo se hizo en regla. Recuerda que estabas agobiada. Dijiste que confiabas en Iván. Fue tu decisión. Los vecinos murmuraban. Tamara asentía. Sí, ella misma me lo dijo. Estaba muy estresada por deudas. Lo escuché. Decía que no podía con todo. Rosaura sacó una carpeta. Dentro, fotocopias. Un contrato de cesión de propiedad. Firmado. Por Jade. Su firma. Su nombre completo. Su dirección. Jade sintió que el piso desaparecía. La voz de Rosaura, tan suave como el veneno, terminó por romperle la voluntad. Nadie te quiere hacer daño, Jade. Pero debes entender que esto es por tu bien. Te alteras demasiado. Es mejor que descanses. Nosotros podemos ayudarte. Y entonces comprendió lo más duro. Nadie le creería. Porque su verdad, en ese momento, ya no valía nada. Jade se quedó sola frente a la puerta de su apartamento, que ahora ya no era suyo. El eco de las voces de los vecinos se fue apagando a medida que las puertas del pasillo se cerraban una a una, como si también quisieran sellar cualquier posibilidad de que su versión sobreviviera. Detrás de ella, Rosaura le susurró algo que no logró entender del todo, pero no importaba. El golpe emocional ya había sido dado. Iván le sostuvo la mirada unos segundos antes de girarse con su madre, como si acabaran de cumplir con una obligación incómoda. Como si lo que acababan de hacer no fuera cruel, sino necesario. El portazo del ascensor cerrándose fue lo último que escuchó antes de que el silencio se hiciera definitivo. No lloró. No todavía. Las lágrimas tenían miedo de salir, como si también ellas sospecharan que nada podría lavarlo. En su garganta se formó una piedra.
El frío comenzó a subirle desde los tobillos hasta las rodillas. Sintió la humedad del pasillo, el olor rancio a encierro y aceite de cocina, y algo más, el vacío. Ese vacío que llega cuando te arrancan la raíz de golpe y te dejan flotando en medio de una vida que ya no te pertenece. Se obligó a moverse. Bajó las escaleras, sin saber a dónde iba. Cada paso sonaba como un disparo ahogado contra el concreto. Cuando llegó a la calle, el mundo seguía funcionando. Coches pasando, gente hablando por teléfono, luces en los edificios. Pero ella ya no pertenecía a eso. No existía. Había sido borrada. Despojada. Convertida en una sombra que nadie vería, que nadie escucharía. Caminó sin rumbo durante más de una hora, con el bolso apretado contra el pecho. Tenía el fajo de billetes que la anciana le había dado en el restaurante. Todavía le parecía absurdo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le había advertido? ¿Por qué ayudarla? No podía dormir en la calle. Buscó su móvil. Tenía poca batería. Escribió en el navegador, hostal barato. El primer resultado mostraba 1 a 25 minutos caminando. ¿Era eso o rendirse? Llegó cerca de las 11 de la noche. La recepción era una sala mal iluminada, con un mostrador de madera astillada, olor a cloro y café viejo. Un hombre con ojeras profundas y una camiseta manchada de lejía la miró sin demasiado interés. ¿Habitación por una noche? Sí. Individual. 240. Efectivo. Pagó sin decir una palabra. Le entregaron una llave con un llavero de plástico verde y una toalla doblada con torpeza. Subió al segundo piso. La habitación era pequeña, con una cama de metal que rechinaba con solo mirarla, una ventana sin cortinas y una bombilla colgando del techo. En la mesita de noche había una Biblia abierta por una página cualquiera y un cenicero con colillas. Se sentó en la cama. No se desvistió. No se quitó los zapatos. Solo se quedó mirando el suelo durante largos minutos. Cuando por fin pudo respirar sin temblar, sacó su teléfono. Lo encendió. No sabía a quién llamar. ¿Luciana? No. Su amiga no podría ayudarla. ¿La policía? ¿Y decirles qué? Que su marido la había despojado de todo mientras sonreía y que su suegra tenía el poder para convertirla en una loca ante la ley. Sus dedos se movieron sin pensar. En la agenda, un nombre apareció, Mireya Gerberas. La anciana del restaurante. Recordó que meses atrás, ella había pedido un ramo para una vecina enferma. Llamó por teléfono al local y Jade misma le atendió. Al finalizar, Mireya pidió que le enviaran el contacto personal, por si quería hacer otro pedido en el futuro. Jade se lo dio, sin pensar. Nadie lo había usado. Hasta ahora. Miró la pantalla. El contacto seguía allí. Marcó. El corazón le latía tan fuerte que le impedía escuchar los tonos. A punto estuvo de colgar, cuando una voz anciana y temblorosa respondió. Hola. Jade tragó saliva. Doña Mireya, soy yo. Jade. La del restaurante. Hubo un silencio breve. Después, la voz se llenó de alivio. ¿Estás viva? Gracias a Dios. ¿Dónde estás? En un hostal. No sé qué hacer. No tengo casa. No tengo nada. Dame la dirección, dijo la mujer, sin vacilar. Voy por ti ahora. Colgó. Jade se dejó caer sobre la cama y, por primera vez en muchas horas, lloró. Lloró como cuando perdió a su madre. Lloró como cuando enterró a su padre. Lloró como si toda su alma se hubiera roto en pedazos tan pequeños que ya no se podrían juntar. 35 minutos después, alguien tocó la puerta. Jade abrió. Allí estaba ella. Mireya. Pequeña, delgada, con los ojos hinchados por el cansancio, pero firme. Vestía un abrigo gris y llevaba una bufanda tejida con hilos de colores apagados. Su expresión era la de alguien que había esperado ese momento durante mucho tiempo. Ven. Vámonos. No preguntó más. El coche de Mireya era un sedán viejo, con el asiento del copiloto lleno de bolsas. Tuvo que quitarlas para que Jade pudiera entrar. El trayecto fue silencioso. Al llegar,
Aparcaron frente a un edificio modesto, de 3 pisos, con pintura descascarada y un jardín pequeño. Subieron al segundo piso. La casa era cálida, aunque humilde. Olía a canela, a madera vieja y a un perfume muy tenue que recordaba a flores secas. Había muchas fotos en las paredes. Todas mostraban a la misma joven, en distintas etapas de su vida, una niña de ojos brillantes, una adolescente con uniforme escolar, una mujer joven sonriendo con un ramo de flores en las manos. «Esa es Vera», dijo Mireya, notando la mirada fija de Jade. «Su hija». «Mi única hija», respondió. También fue la esposa de Iván. Jade sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mireya la guió a la cocina. Puso a hervir agua. Sirvió 2 tazas de té. Jade bebió despacio. El calor le devolvió algo de humanidad. Luego, la anciana habló. Vera era como tú. Buena. Trabajadora. Se enamoró de Iván en menos de 3 meses. Él la hizo sentir especial. Le pidió matrimonio pronto. Ella aceptó. Mireya se detuvo. Su voz se quebró, pero siguió. Vera tenía un pequeño departamento que le dejó su abuela. No era gran cosa, pero era suyo. Después de la boda, Iván le pidió que lo pusiera a nombre de él, para que pudieran pedir un crédito para una casa más grande. Le dijo que era solo una estrategia bancaria. Ella confió. Jade cerró los ojos. Sabía cómo seguía. Un mes después, continuó Mireya, fueron a pasar el día en un lago. Había llovido. El bote volcó. Iván fue encontrado con hipotermia en la orilla. Vera apareció 2 días después. Muerta. La policía lo llamó accidente. Él lloró, claro. Se mostró destrozado. Y heredó el departamento. Jade sintió un nudo apretarse en su pecho. ¿Por qué nadie lo investigó? Porque él no está solo, respondió Mireya con voz grave. Su madre, Rosaura, trabaja en el comité de vivienda. Ella tiene acceso a todos los documentos, firmas, archivos. Puede crear y destruir registros. Tiene contactos en notarías, bancos, registros civiles. Nadie sospecha de ella. Es una mujer culta, elegante, con fama de ayudar a los necesitados. Entonces esto no es solo una estafa. Es una red, asintió Mireya. Él es la cara visible. El anzuelo. La que mueve los hilos es ella. ¿Y cuántas más? No lo sé, respondió la anciana. Pero tú no eres la primera. Y no serás la última si no hacemos algo. Jade respiró hondo. Sintió las manos sudorosas. Estaba temblando. Pero no de miedo. Esta vez, era otra cosa. Una ira silenciosa, una sed de justicia que empezaba a hervirle por dentro. ¿Y usted? ¿Qué ha hecho desde entonces? He esperado, respondió Mireya. He buscado. He recopilado nombres, historias, movimientos. Pero sola no podía hacer nada. Cuando te vi con él, supe que era mi oportunidad. Jade la miró fijamente. ¿Me ayudará? La anciana tomó su mano. Te ayudaré a resistir. A pelear. Pero tienes que estar lista. Porque lo que viene ahora es peor. Jade apretó los dientes. Ya no tengo nada que perder. Lo dijo en voz baja, con una convicción tan seca que hasta doña Mireya se quedó en silencio. En su mirada no había lágrimas. Había un fuego nuevo, uno que ardía sin quemar, uno que no pedía permiso. La vida ya la había dejado sin casa, sin dinero, sin voz. Pero aún le quedaba algo, el instinto. Y esa necesidad primaria que nace cuando te arrebatan todo, hacer justicia, aunque se sangre por dentro. Pasaron los días en la casa de Mireya, que se convirtió en una especie de refugio compartido. Las 2 mujeres se observaban con respeto. No hablaban demasiado, pero cuando lo hacían, las palabras iban directas. Como agujas pequeñas que cosían la historia de 2 vidas rotas por el mismo monstruo. Jade sabía que no podía acudir a la policía. No sin pruebas. Rosaura era poderosa, inteligente y sobre todo, intocable. Tenía un escudo, el sistema. Lo que Jade necesitaba no era un consuelo, sino una grieta. Un punto débil.
Y Mireya se lo confirmó una noche, mientras servían sopa en platos desiguales. Todo lo que hace Rosaura queda fuera del radar, dijo la anciana. Pero alguien como ella no guarda secretos en la nube. Ella es de otra época. Escribe todo. En papel. Con bolígrafo. Con fechas. Con detalles. Jade levantó la mirada. ¿Cómo lo sabes? Porque Vera me lo dijo, respondió Mireya. Me contó que Rosaura llevaba siempre un cuaderno gris. Decía que era su registro. Que allí apuntaba los movimientos de cada propiedad que pasaba por sus manos. Firmas, direcciones, nombres. Todo. ¿Dónde lo guarda? En su despacho del comité de vivienda. Bajo llave. Detrás de un falso estante. La idea de entrar a un edificio gubernamental no era solo peligrosa. Era casi suicida. Pero para alguien que ya no tenía identidad legal, ni reputación, ni un centavo, el miedo se transformaba en otra cosa. Una herramienta. Una forma de ver en la oscuridad. Fue entonces cuando el destino le dio a Jade el primer hilo suelto. Una mañana, mientras paseaba cerca de lo que solía ser su floristería, la vio Luciana. Su excompañera. Una mujer fuerte, con la espalda erguida y los labios pintados con la misma dignidad que mantenía cuando todo parecía haberse desmoronado. Luciana no dudó al verla. Corrió hacia ella, la abrazó fuerte. Jade se quebró un segundo. Pero se recompuso. No tengo tiempo para preguntas, le dijo Luciana, nerviosa. Pero necesito decirte algo. Jade asintió. Te escucho. Me han obligado a firmar un documento en el que declaro que tú robaste dinero de la floristería. Rosaura está limpiando todo. Quiere borrarte. Legalmente, socialmente, todo. Pero hay algo que no puede eliminar. Luciana sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña llave de metal, negra, sin marca. Que esto abre la oficina privada de Rosaura. No la principal, la que está detrás del archivo 4B. Hay un pasadizo oculto. Solo los empleados más antiguos lo conocen. Mi prima trabaja en limpieza nocturna. Me dio la copia. Jade la tomó con ambas manos, como quien recibe una última oportunidad de respirar. ¿Por qué me ayudas? Luciana no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Porque tú me ayudaste cuando me echaron de mi casa. Porque fuiste la única que me abrazó cuando perdí a mi hijo. Y porque nadie más lo va a hacer. Antes de irse, Luciana dijo algo más. Apresúrate. Esta gente no perdona. Y mucho menos olvida. Esa misma tarde, ocurrió lo más humillante que Jade había vivido hasta entonces. Un grupo de reporteros se congregó frente a la floristería. Ella lo vio desde lejos. Un atril. Cámaras. Micrófonos. Gente con teléfonos grabando. Y en el centro, con un vestido azul marino y una sonrisa diplomática, Rosaura. Su voz se alzó por encima del murmullo general. Estamos aquí para anunciar que el establecimiento ha sido recuperado para el municipio, tras descubrirse que la propietaria, Jade Espinosa, estaba involucrada en una red de falsificación de documentos y evasión fiscal. Lamentamos profundamente que una institución como esta, fundada con apoyo de nuestro programa social, haya caído en manos de alguien con desequilibrio mental. Las palabras se clavaron como cuchillas. Los aplausos no tardaron. Algunos vecinos asentían. Otros grababan. Nadie cuestionaba nada. Jade sintió un mareo. Mireya la sujetó del brazo. Pero ella no se movió. No retrocedió. Solo observó. Rosaura terminó su discurso con una frase calculada. Las mujeres que han sufrido traumas a veces no distinguen entre amor y obsesión. Desde aquí, les pedimos compasión. Pero también justicia. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Jade y Mireya ya habían desaparecido entre las sombras de un callejón. En el bolsillo, la llave seguía caliente. Como un latido. Esa noche, elaboraron el plan. El comité de vivienda cerraba a las 7. La limpieza comenzaba a las 9. El turno de la prima de Luciana era el tercero. La puerta lateral que daba al callejón de los depósitos tenía una cerradura sin cámara. Si llegaban a las 11, podrían entrar sin ser vistas. Prepararon una mochila con linternas,
guantes, una cámara de fotos digital y una botella de agua. Nada más. No podían cargar peso. No podían dejar huellas. No podían fallar. Llegaron al lugar 5 minutos antes de la hora. El edificio era enorme, con columnas grises y ventanales oscuros. Desde fuera, parecía muerto. Pero Jade sabía que adentro seguía respirando el poder. El mismo poder que la había despojado de todo. La puerta lateral cedió con un clic preciso. Entraron. El olor a desinfectante les raspó la nariz. Pasaron por pasillos vacíos, con pisos de granito y paredes cubiertas de carteles institucionales. Todo parecía diseñado para intimidar. El archivo 4B estaba al final del corredor. Luciana había dicho que detrás del tercer estante, si se empujaba desde la base, se abría un panel. Tardaron 2 minutos en encontrarlo. El mecanismo era sencillo. Empujar, girar, deslizar. Y detrás, un acceso estrecho. Lo cruzaron. La oficina privada de Rosaura era diferente a todo lo que habían visto. Tenía una lámpara de pie con luz cálida, alfombra persa, estanterías repletas de carpetas rotuladas con fechas, nombres, números catastrales. En el centro, un escritorio de madera oscura, con un pequeño baúl metálico encima. Y al lado, un cuaderno. Gris. Jade se acercó como si fuera una reliquia sagrada. Lo abrió. Y allí estaban. Las víctimas. Nombres. Direcciones. Montos. Firmas. Fechas. Notas escritas a mano. Algunas tachadas. Otras subrayadas. Cada página contaba una historia distinta. Todas terminaban igual, propiedad transferida. Estado, cerrada. En la última hoja, su nombre. Jade Espinosa. Dirección, calle del Fresno 114. Estado, en proceso. No pudo evitar que le temblara la mandíbula. Mireya tomó la cámara. Empezó a fotografiar cada página. No podían llevarse el cuaderno. Pero sí podían inmortalizarlo. De pronto, un ruido. Pasos. Voces. Las mujeres se miraron. Jade guardó la cámara. Mireya cerró el cuaderno. Todo volvió a su sitio. Salieron del despacho a oscuras. El pasadizo cerró tras ellas. Los pasos se acercaban. Buscaron una sala lateral. Encontraron un baño. Entraron. Se encerraron. Una voz sonó clara. ¿Hay alguien? Era un guardia. Creí haber oído algo. Probablemente los de limpieza, respondió otro. Yo voy a revisar. Las mujeres contuvieron la respiración. El guardia entró. Caminó. La linterna alumbraba el suelo. Pasó junto al baño. Jade sintió que el corazón le martilleaba las costillas. Silencio. Y luego, la puerta principal del pasillo se cerró. Se habían ido. Jade salió primero. Mireya detrás. Regresaron por donde vinieron. La puerta lateral seguía abierta. Cuando salieron, el aire frío de la madrugada las abrazó con fuerza. Caminaron rápido. No hablaron hasta que estuvieron a 3 calles de distancia. Jade sacó la cámara. La sostuvo como si fuera oro puro. Ahora sí. Ya tenemos cómo tumbarla. Mireya la miró. Cuidado. Las bestias no caen sin arrastrar a alguien consigo. Pero Jade no tenía miedo. Solo tenía un objetivo. Destruir a Rosaura. Y liberar a todas las mujeres que habían sido devoradas por su ambición. La cámara de fotos descansaba sobre la mesa del comedor como si fuese un artefacto explosivo. No hacía ruido, no se movía, pero contenía algo capaz de volar por los aires, una estructura entera de mentiras, poder y muerte. Jade no podía dejar de mirarla. Era negra, rectangular, común. Pero ahora era su testigo, su aliada. En su memoria digital, yacía la verdad. Las víctimas no eran solo nombres en tinta. Eran historias mutiladas, vidas truncadas. Y ella era la siguiente. Lo decía claramente esa última página, Jade Espinosa. En proceso. Mireya cerró la cortina del ventanal.
Luego fue a la cocina, sirvió té de manzanilla y colocó 2 tazas sobre la mesa. Pero a Jade se le hacía imposible llevarse la bebida a la boca. La garganta la tenía hecha nudos. Seguía viendo esa caligrafía fina, elegante, que listaba como si fueran inventario los destinos de al menos 8 mujeres. Una había muerto en un incendio. Otra había desaparecido en un viaje al extranjero. 2 habían sido declaradas con problemas mentales. Una había cedido sus bienes antes de morir en su propia bañera. Todo parecía perfectamente ejecutado. Sin errores. Sin grietas. «Mireya, ¿y si esto no basta?», preguntó con la voz quebrada. «Sí basta», dijo la anciana con tono firme. «Lo que tenemos aquí es el cuerpo de un crimen repetido. El cuaderno es más que pruebas. Es un mapa. Es la confesión escrita de una mente criminal con delirios de omnipotencia». Jade bajó la mirada. Algo le dolía más allá del horror. Había amado a Iván. No con ingenuidad, sino con entrega. Con confianza. Con el corazón abierto como una casa sin puertas. Había compartido cama, secretos, risas. Había imaginado un futuro. Nunca se sintió más vulnerable que ahora, al comprender que todo, absolutamente todo, fue fingido. No había amor. Solo una estrategia. Ella fue su siguiente blanco. «Me enamoré de mi asesino», dijo, apenas audible. Mireya no respondió. Solo extendió la mano sobre la mesa y cubrió la suya. Pasaron varias horas revisando las imágenes. Una por una. Organizando nombres, fechas, ubicaciones. Había patrones. Mujeres de entre 30 y 50 años. Todas sin familia cercana. Todas con propiedades o herencias. Todas con un historial limpio, pero vulnerables emocionalmente. El modus operandi era casi idéntico. Iván entraba en sus vidas con encanto y una mezcla perfecta de sensibilidad y seguridad. Luego venía la etapa del compromiso emocional, detalles, cartas, cenas románticas, viajes sorpresa. Después, las firmar sin leer. Traspasos, permisos, poderes legales. Finalmente, el cierre. Una desaparición. Un accidente. Un diagnóstico. Y la herencia. Siempre a nombre de él o de Rosaura. El detalle que activó la revelación del cuaderno fue mínimo. Pero crucial. Jade lo recordó con nitidez. «Fue ese cuadro», le dijo a Mireya. Estaba en la oficina. El del colibrí. Estaba torcido. ¿Torcido? Sí. 1 centímetro, tal vez menos. Pero todo en esa oficina era perfecto. No encajaba. Me acerqué, lo toqué y escuché un clic. Había un compartimento oculto tras el marco. Al retirarlo, descubrieron una caja empotrada en la pared. Y allí estaba el cuaderno. Gris. De tapas duras. Sin título. Parecía una agenda corriente, pero estaba lleno de vidas arrasadas. Que ella no confía en lo digital, dijo Mireya. Por eso lo escribe todo. Es meticulosa. Una controladora nata. Este cuaderno es su templo. Jade sintió un estremecimiento al recordar la suavidad con que Rosaura tocaba a Iván durante sus cenas. El tono afectado con el que hablaba de justicia social. Su rostro público era impecable. Cualquier denuncia sin pruebas terminaría sepultada por su maquinaria política. Pero ahora tenían lo que no habían tenido otras mujeres. Tenían evidencia. La más impactante, sin duda, fue la entrada de Vera. Mireya se quedó sin aliento al ver su nombre. Lo tocó con los dedos como quien roza la lápida de una hija. Allí estaba todo: fecha de nacimiento, dirección, bienes, firma falsificada. Incluso una línea final escrita con letra diferente: resultado satisfactorio. A Jade le costó contener las náuseas. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», murmuró. «Que no hay dolor en esas páginas. Es como si no sintieran nada al escribirlas. Ni remordimiento. Ni conciencia». Mireya asintió. Que ella no mata con rabia. Mata con frialdad. Como una cirujana sin alma. El impacto emocional de ver el nombre de Vera removió algo profundo. Mireya se levantó de la mesa,
caminó hasta una repisa y tomó una caja de madera. Dentro, había fotografías de su hija. En la universidad, de niña, con su primer ramo. Jade las tomó con manos temblorosas. Era idéntica a ella. La sonrisa. Los ojos. Hasta el corte de cabello. Yo fui Vera, dijo Jade en voz baja. No, corrigió Mireya. Vera no tuvo una Mireya que la salvara a tiempo. Tú sí. El aire se volvió denso. Jade se levantó, caminó al baño y se miró en el espejo. Por primera vez en semanas, no vio miedo. Vio una mujer fracturada, sí. Pero también dispuesta a ir hasta el final. Lo que más le dolía ya no era lo perdido. Era el silencio impuesto. Ese que Rosaura había cultivado por años. Y que ahora, por fin, podía romperse. Al volver al comedor, dijo con voz clara. Hay que denunciar. Mireya frunció el ceño. No en comisaría. No así. Hay que entregarlo a alguien que no esté bajo sus redes. ¿Y quién? La respuesta no tardó. Jade pensó en un periodista. Conocía a uno. Víctor Espinosa. Había hecho una cobertura sobre violencia institucional que se volvió viral. Honesto. Directo. Incómodo para el poder. Lo contactaron. La reunión fue en secreto. En un parque. Víctor los escuchó con atención. Miró las fotos. Hizo preguntas incómodas. Jade respondió todo. No se quebró. Al final, él les dijo algo que les heló la sangre. Que esto no solo es una historia. Es un sistema. Ustedes están vivas, pero después de esto, no estarán seguras. ¿Lo saben? Ya no vivimos seguras, respondió Jade. No desde que Iván me besó por primera vez. Víctor aceptó. Pero pidió tiempo. Dijo que antes de publicar debía verificar 2 datos. No podía dar un paso en falso. Rosaura tenía abogados. Influencia. Capacidad de destruir a cualquiera en cuestión de horas. Pero si lo hacían bien, si conectaban los puntos, si mostraban las imágenes, los testimonios, las pruebas, sería imposible detenerlo. Acordaron una semana. Durante esos días, Jade y Mireya se refugiaron en una casa prestada por una amiga de la anciana. Cambiaron de móvil. Dejaron de usar redes. No contestaban llamadas. No salían solas. Sabían que los ojos de Rosaura estaban en todas partes. Y que la venganza era una posibilidad real. El 6º día, Víctor las llamó. Mañana sale todo, dijo con voz emocionada. Pero necesito una entrevista en cámara. Con rostro descubierto. ¿Estás dispuesta? Jade no dudó. Sí. Quiero que me vean. Quiero que Rosaura vea que no me escondo. La grabación fue simple. Un plano medio. Jade relató su historia, con pausas, sin dramatismos. De forma cruda, directa. Como quien cuenta su vida por última vez. Mireya también habló. Mostró las fotos de Vera. Ambas sostuvieron el cuaderno gris como si fuera una cruz. Víctor prometió que todo estaría publicado en el portal principal, con enlaces a medios independientes, y que varios periodistas internacionales ya habían recibido copias del material. Pero lo que ninguno esperaba, fue la reacción inmediata de Rosaura. 20 minutos después de la publicación, Jade recibió una llamada de un número oculto. No contestó. Luego, un mensaje de texto. Corto. Frío. Letal. Sabía que eras diferente. Pero no imaginé que fueras tan estúpida. Prepárate. Mireya la leyó en voz alta. Luego se levantó. Fue a cerrar cada ventana. Echó llave. Y puso una silla tras la puerta. La bestia está herida, dijo. Y eso la hace más peligrosa. Esa noche no durmieron. No por miedo, sino por preparación. Porque ahora sabían que tenían en sus manos un arma. Y también una sentencia. Cada página de ese cuaderno era una vida robada. Pero también una promesa. La promesa de que, por fin, alguien hablaría. Que, por fin, alguien lucharía. Y Jade, la mujer que alguna vez creyó en cuentos de amor,
era ahora la protagonista de una historia real. Una en la que el amor, la traición, el poder y la muerte se escribían con la misma tinta. Pero esta vez, ella tenía el lápiz. Y no pensaba soltarlo. Jade despertó con el primer rayo de luz filtrándose por la persiana entreabierta. Apenas había dormido, pero su mente no había descansado. El cuaderno gris, guardado en una caja de metal bajo el colchón, latía como un corazón enterrado. Sabía que lo que hicieran a partir de ahora marcaría la diferencia entre romper el ciclo o sumarse a la larga lista de mujeres calladas, desaparecidas, etiquetadas como locas o suicidas. Mireya preparaba café en la pequeña cocina. Tenía el cabello recogido con un pañuelo y los ojos hinchados de tanto no llorar. La noche anterior habían decidido que no podían quedarse esperando. Tenían las pruebas, sí, pero también una amenaza directa. Rosaura era capaz de cualquier cosa, y ahora lo sabían con certeza. Jade se sentó a la mesa. Vamos a empezar a buscar a las familias, dijo sin rodeos. Las otras víctimas. Algunas tienen que tener hermanos, hijos, sobrinas, alguien. Si logramos reunir a los que aún lloran sin respuestas, seremos más fuertes. Mireya asintió. Sacó una libreta donde había anotado cada nombre del cuaderno gris, junto a la fecha de desaparición o muerte. Era una lista tétrica, pero también una brújula. La primera mujer en la lista era Cynthia Delgado, supuestamente fallecida por sobredosis en su departamento hacía 5 años. Según los registros, no tenía hijos ni pareja. Pero Jade recordó haber leído una línea en su entrada: sobrina abogada, sin contacto. Una pista. Buscaron el nombre completo en redes. Luego en el registro de abogados del distrito. Y ahí estaba, Natalia Delgado Arias, especialista en derecho patrimonial. Trabajaba en un pequeño bufete al norte de la ciudad. Jade marcó el número con los dedos helados. ¿De despacho jurídico Delgado, buenos días? Buenos días, respondió Jade. ¿Puedo hablar con la doctora Natalia? ¿De parte de quién? Dígale que se trata de Cynthia Delgado. Hubo un silencio. Luego un clic. Una voz femenina, más grave, más seca, se oyó al otro lado. ¿Quién eres? Soy Jade Espinosa. Fui víctima del mismo hombre que arruinó la vida de tu tía. La línea se quedó muda varios segundos. ¿Dónde estás? Podemos vernos hoy mismo. Tengo pruebas. Y no estoy sola. Natalia aceptó. Se encontraron en una cafetería discreta, con luces bajas y un ambiente que olía a madera y libros viejos. Natalia era joven, pero se notaba endurecida por el dolor. Llevaba una chaqueta de cuero y una carpeta bajo el brazo. «Dices que tienes pruebas», soltó sin rodeos. «¿Qué tipo de pruebas?» Jade abrió la mochila y sacó copias impresas de las páginas del cuaderno gris. La parte correspondiente a Cynthia. Natalia las leyó sin parpadear. Luego se quedó mirando un punto fijo en la pared, como si necesitara frenar el temblor que empezaba a subirle por la garganta. «Yo sabía que no era suicidio», dijo con voz rota. «Lo supe desde el primer momento. Pero no tenía cómo demostrarlo. Nadie me creyó. Ni siquiera su madre. La convencieron de que Cynthia estaba deprimida. La enterraron sin autopsia. Necesito tu ayuda», dijo Jade. «No quiero que esto le pase a otra mujer. Tú tienes herramientas que yo no». Natalia cerró los ojos. Los volvió a abrir con determinación. «Y estoy dentro». Esa misma noche, las tres se reunieron en la casa de Mireya. Con una laptop sobre la mesa, Natalia comenzó a construir el caso. Había algo que las otras mujeres no tuvieron: tiempo. El tiempo justo antes de que se consumara la desaparición, antes de que Jade fuera otra víctima más. Y con ese margen, podían actuar. Natalia trazó una estrategia legal. Si lograban presentar el cuaderno como prueba ante un fiscal independiente, podrían abrir una investigación formal. Pero no podían hacerlo en cualquier lado. El sistema de Rosaura llegaba lejos. Debían encontrar un fiscal que no estuviera comprado. Buscaron uno. Había pocos. Natalia propuso a un hombre llamado Herrera, conocido por sus posturas éticas. Se trasladaron a su oficina al día siguiente. Presentaron las pruebas, las imágenes, los testimonios. Herrera escuchó con interés.
Les pidió tiempo. Que lo dejaran revisar. 2 días después, las llamó para una segunda reunión. Pero no era para lo que esperaban. Me disculpo, dijo Herrera sin siquiera mirarlas a los ojos. Pero tras revisar la documentación, no encuentro elementos suficientes para proceder. Además, muchas de las personas mencionadas están fallecidas. Sería revictimizar a las familias. Natalia se puso de pie. ¿O cuánto le pagaron? Herrera la miró con falsa sorpresa. No voy a tolerar ese tono. ¿Y nosotros no vamos a tolerar su cobardía? Intervino Jade. Usted nos mira como si estuviéramos locas. ¿Qué hace falta? ¿Que alguien más aparezca muerta para que le parezca creíble? Herrera les pidió que se retiraran. En la puerta, un guarda de seguridad las escoltó fuera. Mientras bajaban por las escaleras, Mireya susurró. Y ya está aquí. La ceguera del sistema. Ahora somos peligro. Ese mismo día, comenzaron las amenazas. La primera fue una nota dejada bajo la puerta de la casa donde se alojaban. En papel reciclado, sin firma. Hay cosas que no deben tocarse. Retrocedan. Luego fue un intento de atropello. Un coche sin placas aceleró cuando Jade cruzaba la calle. Solo logró salvarse porque Mireya gritó a tiempo. Cayeron al suelo, pero no se rompieron. Siguieron. La tercera fue la más dura. Luciana desapareció. Jade la llamó. No contestó. Fue a su casa. Nadie abría. Vecinos dijeron que la vieron irse con 2 hombres trajeados, diciendo que su madre estaba en el hospital. Pero su madre llevaba años muerta. El corazón de Jade se encogió. La tienen, dijo Natalia. Le harán firmar algo. O peor. No. No puede ser, susurró Jade. Ella fue la primera que confió en mí. Precisamente por eso, respondió Mireya. Porque ayudó, la están castigando. Jade se sintió vacía. Y llena de rabia a la vez. Ya no era solo su historia. Era una red, una cacería. Rosaura no castigaba con violencia directa. Su arma era el miedo. El aislamiento. Y ahora, el espectáculo público. Ese mismo fin de semana, en todos los canales locales, apareció el rostro de Rosaura. Rodeada de cámaras, hablando con voz afectada y pausada. Jade lo vio desde la sala. El mundo también. Mi nuera ha desaparecido, dijo Rosaura, con lágrimas falsas en los ojos. Está enferma. Mentalmente inestable. Tememos que alguien la haya manipulado. Estoy ofreciendo una recompensa a quien tenga información sobre su paradero. Jade cerró los puños. Nos va a volver locas en la televisión, murmuró Natalia. Nos va a convertir en monstruos, antes de que podamos probar que es ella la bestia. ¿Y si respondemos? Propuso Mireya. ¿Y si hacemos una rueda de prensa? ¿Y si le quitamos el micrófono? Nos llamarían oportunistas, dijo Jade. O peor, nos tratarían como si estuviéramos inventando para llamar la atención. ¿O entonces, qué hacemos? Natalia tomó aire. Y necesitamos más. No solo víctimas. Necesitamos a alguien dentro. Que trabaje con ella. Que haya visto algo. Que no pueda seguir callando. Volvieron a repasar la lista de contactos. Buscaron entre antiguos empleados. Finalmente, Jade recordó a una mujer, Leticia, quien había sido asistente de Rosaura por 2 años, y fue despedida sin explicación. Contactarla no fue fácil, pero lograron localizarla en un pequeño pueblo al sur de la ciudad. Viajaron sin avisar a nadie. Leticia abrió la puerta con miedo. Tenía el rostro cansado y una mirada de quien ha visto demasiado. ¿Por qué me buscan? Jade sacó una foto. Era la página del cuaderno con su nombre. Leticia se puso pálida. Yo vi eso, murmuró. Ese cuaderno. Siempre lo llevaba. Decía que era el archivo madre. ¿Estarías dispuesta a declarar? ¿Para qué? Nadie escucha. Nadie protege. Si tú hablas, otras hablarán, dijo Mireya. El silencio se rompe en cadena. Leticia las hizo pasar. Esa noche,
Contó cosas que confirmaron todo. Las reuniones privadas. Las manipulaciones. Las muertes disfrazadas. Prometió dar testimonios y se garantizaba su seguridad. Natalia grabó todo. Con respaldo en nubes cifradas. Al día siguiente, regresaron a la ciudad. Víctor, el periodista, los esperaba. «¿Es ahora o nunca?», dijo. «Tengo acceso a una red internacional de medios. Vamos a hacerlo a lo grande. Si Rosaura quiere fama, le daremos un escenario». El reportaje final se programó para el domingo a las 20. Con entrevistas, testimonios, audios, fotos del cuaderno, fragmentos del video de Leticia. Era una bomba. Ese domingo, las 3 mujeres se sentaron frente al televisor. El reloj marcaba las 19:59. Y justo antes de empezar la transmisión, se cortó la electricidad. Jade se levantó de un salto. «¿Qué está pasando?». Mireya fue a la ventana. La calle estaba iluminada. Solo su casa estaba a oscuras. «Nos interceptaron», dijo Natalia. «Pero no podrán callar todo. Esto va a explotar». Y tenían razón. A las 24, los mensajes comenzaron a llegar. Víctor confirmó que el reportaje ya estaba disponible en múltiples plataformas. Usuarios compartían fragmentos. Algunos hashtags se volvieron tendencia. El cuaderno gris. Vidas robadas. Justicia para Cintia. Rosaura criminal. Y en medio de ese huracán digital, por primera vez en mucho tiempo, Jade sintió algo que no sabía si era esperanza o vértigo. Porque cuando se decide hablar, ya no hay vuelta atrás. Y ahora, por fin, el país entero escuchaba. El informe ya se había compartido en cientos de portales, blogs, canales alternativos y grupos de mujeres que durante años habían guardado silencio. El nombre de Jade Espinosa aparecía entre los temas más buscados del país, no como la mujer desaparecida o la enferma mental que Rosaura había pintado en televisión, sino como la sobreviviente que tuvo el coraje de enfrentar a un monstruo con cara de autoridad. Esa noche nadie durmió en la casa de Mireya. Cada minuto traía un nuevo mensaje, una nueva publicación, una nueva mujer contando su historia en redes. Algunas lloraban, otras gritaban de rabia. Pero todas decían lo mismo. Ahora sabían que no estaban solas. Natalia, la abogada, seguía enviando documentos y audios a los contactos correctos. Ya no podían volver atrás. El silencio se había roto para siempre. Y con él, la estructura corrupta comenzaba a tambalearse. A la mañana siguiente, el fiscal Herrera fue encontrado en su despacho, con una nota escrita a mano: «No fui parte, pero me obligaron». El miedo había cambiado de lado. Rosaura no contestaba las llamadas de ningún medio. Y el comité de vivienda amaneció rodeado por una concentración pacífica de mujeres con pancartas, rosas blancas y la foto del cuaderno gris impresa en mantas. Jade caminó entre ellas sin ser reconocida. Llevaba una capucha y gafas oscuras, pero sus pasos eran firmes. Ya no era la misma mujer que había corrido de un restaurante entre el pánico. Ya no era la esposa devota ni la florista enamorada. Ahora era la voz que tantas creían perdida. Y no permitiría que se apagara. Natalia llegó con noticias. «Tenemos información de que Rosaura e Iván están intentando salir del país. Se mueven con pasaportes diplomáticos. Podrían estar en el aeropuerto en menos de 2 horas». Mireya apretó el bolso. «Hay que ir». Jade no lo dudó. Llamó a Víctor, el periodista. Le pidió una sola cosa. Transmisión en vivo. Todo lo que veas. Todo lo que digamos. El equipo se organizó en 20 minutos. 4 móviles, conexión directa a las plataformas que ya conocían la historia. El pueblo estaba mirando. Las víctimas también. El aeropuerto era un caos. Policías, prensa, turistas, gente que no entendía lo que pasaba. Natalia les dio el dato exacto: la sala VIP privada, donde embarcaban los funcionarios de alto rango. Jade avanzó como una flecha. Las cámaras la seguían. Cada paso, cada mirada, cada gramo de su dolor estaba siendo compartido al instante. Y allí estaban. Iván, con una maleta de cuero, el rostro tenso, intentando convencer a un empleado. Rosaura, maquillada como siempre,
pero con un brillo extraño en los ojos. Un brillo que ya no era poder. Era miedo. Jade se detuvo frente a ellos. No van a irse. No esta vez. Rosaura intentó sonreír con desprecio. ¿Aún sigues con esto? ¿No te cansas de hacer el ridículo? Jade sacó una copia del cuaderno gris y la sostuvo frente a la cámara. Cada una de estas páginas es una vida. Una mujer. Una historia robada. No vas a taparlo con discursos ni sobornos. Iván se acercó, tratando de intimidarla. Esto te va a costar caro, Jade. Ella no retrocedió. Ya pagué el precio más alto. Perdí todo. Pero gané algo que tú nunca vas a tener. Mi alma limpia. Y la verdad de mi lado. Las cámaras captaban todo. Miles de personas observaban. Comentaban. Compartían. El video se volvió viral antes de terminar la transmisión. Y entonces, ocurrió. Desde el fondo de la sala, entró un grupo de agentes con insignias judiciales. Se acercaron a Rosaura. Uno de ellos leyó los cargos: asociación ilícita, fraude patrimonial, encubrimiento de homicidio, falsificación de documentos públicos. Rosaura palideció. Iván intentó correr. Lo detuvieron antes de llegar a la salida. Gritó, insultó, trató de justificarse. Jade solo lo miró. Ya no sentía amor. Ni odio. Solo un vacío donde antes habitó el engaño. Mireya lloraba en silencio. Natalia sostenía el móvil. Víctor narraba el momento como si se tratara de una escena histórica. Y lo era. La caída de Rosaura marcó un antes y un después. Durante semanas, los medios debatieron, analizaron, escarbaron en los años de poder encubierto. Se descubrieron nuevas víctimas. Se exhumaron cadáveres con causas alteradas. Y se reformaron leyes para evitar que algo así volviera a repetirse. Jade no quiso participar en programas de televisión. No vendió entrevistas. No escribió libros. Solo pidió algo simple. Quiero recuperar mi floristería. Y lo hizo. En un pequeño local, con paredes color lavanda y aroma a gardenias, reabrió su mundo. La llamó Renacer. Porque eso era lo que había hecho. Mireya trabajaba con ella. Atendía a las clientas con la dulzura de una madre que lo había perdido todo y vuelto a nacer también. Natalia las visitaba cada semana. Y Luciana, después de semanas de ausencia, apareció. Golpeada, débil, pero viva. La habían retenido en una clínica privada con nombre falso. Había logrado escapar y tomar un taxi hasta el local. Jade la abrazó como se abraza a una hermana resucitada. Y fue ahí, en ese rincón lleno de flores, donde Jade entendió algo más profundo que toda la pesadilla vivida. A veces, la vida nos arrebata hasta lo más sagrado para mostrarnos que lo verdadero no se toca, no se destruye, no se roba. El alma no tiene escritura, no tiene traspaso de propiedad. El amor no se falsifica. La dignidad no muere. Y cuando todo parece perdido, cuando el mundo calla y el dolor quema como hierro caliente, hay una voz que nunca abandona. La voz de Dios. Porque Él sí escucha cuando nadie más lo hace. Él sí ve lo que el sistema esconde. Él levanta a la mujer caída, viste al que fue despojado y hace justicia en los tiempos que el hombre no comprende. Jade encontró paz, no porque la historia tuviera un final perfecto, sino porque entendió que hay batallas que no se ganan en los tribunales, sino en el alma. Y esa, por fin, la tenía en calma. Y tú, que estás escuchando esta historia, si alguna vez sentiste que te arrebataron todo, recuerda. Dios ve en secreto lo que otros ignoran en público. Y su justicia no falla. Porque Él es el único juez que no se vende, no se esconde, y nunca, nunca llega tarde. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos.
Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.